déjeme ir empezando a grabar, ¿no? Yo llevo un cuadro aparte de las notas, entonces, porque yo califico aparte y luego paso notas, ya hasta que esté 100% segura, ya de todo. Por eso es que todavía no ven las notas, ya, pero ya lo van a ver, ¿verdad? Porque ya estamos cerca del primer parcial. Entonces, entonces, ese es el tema, ¿ves? ¿Qué pasa si uno, digamos, permite que haya desfases en los tiempos de las actividades que están programadas, ¿ya? El de subir los trabajos, eso es mucho más fácil, porque te lo permite subir inclusive de manera con retraso, y bueno, ustedes justifican pues el tema del retraso, ¿no? Que ya algunas personas lo han hecho, ¿sí? Y entonces, digamos, uno los tiene ahí con esa observación. Pero eso fue lo que pasó, ¿ves? Entonces, cualquier cosa, siempre por interno, veamos el tema, cómo lo manejamos, ¿ya? Ok, gracias, Bien, Miss. de nada, mijita. Bien, estamos casi la mayoría de el curso. Vamos a compartir la clase de hoy, que nos habíamos quedado en el tema de derechos y obligaciones que tenían los contribuyentes, ¿verdad? Entonces, voy a ampliar aquí la diapositiva para poder dar. Bueno, fíjense que justamente ahora estaba ya en la plataforma poniendo pues los trabajos, ¿no? Que ahora nos toca realizar en esta semana de trabajo que vamos a hacer, ¿ya? Y justamente les puse dos temas súper interesantes, ¿no? Uno precisamente relacionado con los derechos y obligaciones que en la página web del Servicio de Rentas Internas tiene, ¿no? Para los contribuyentes. Es una página bastante interesante. Yo les dije que hay información muy interesante. Les he puesto el link y les he mandado a hacer un trabajo en donde ustedes pues van a desarrollar pues este tema, ¿no? Y un trabajo autónomo que les puse también sobre un tema muy importante, que es la simplificación o simplicidad de trámites dentro de la administración tributaria. Porque luego de estos derechos y obligaciones vamos a ver un poco lo que es la administración tributaria, y entonces sí me gustaría que ustedes, digamos, ya hayan revisado un poco cómo se ha modernizado el servicio de rentas internas. Yo ya les he conversado, ¿no? Algunos temas sobre simplificación de trámites, ahí hay sobre el pago, hay cosas nuevas, dice, hay cosas que se van a venir a implementar. Entonces es una página bastante interesante y que siempre es importante que lo revisemos y que veamos cómo es en la práctica, ¿sí? El manejo de la administración tributaria, ¿no? Entonces, los impuestos nacionales son tan importantes, ¿no? Que definitivamente, pues, amerita conocer la institucionalidad y cómo se va manejando en tiempo real, ¿no? O sea, es decir, que ustedes estén realmente familiarizados con, digamos, con el acercamiento que se puede tener, fíjense ustedes, de manera virtual, ¿no? Les decía la semana pasada que todo hoy en día va a ser virtual, va a ser teletrabajo, comercios electrónicos, casi todo el mundo va hacia el desarrollo tecnológico, y empresas ya piensan simple y llanamente en desarrollar la mayor cantidad de actividades con mucha practicidad, ¿no? Con mucha practicidad. Y esa practicidad lo que se refleja es, vamos a optimizar tiempos, ¿sí? Vamos a optimizar tiempos para que las cosas sean mucho más prácticas, mucho más fáciles de manejar, sin mayores complicaciones, sin mayores tramitologías. Y claro, como hay sistemas de cruces de información, ¿verdad? Hoy en día registro civil tiene todos nuestros datos. A veces eh, decimos, ¿no? Y de hecho, bueno, los expertos en informática siempre dicen que uno va dejando datos eh, en, en las nubes, ¿no? En esta parte de tecnología que no sabemos dónde está y que se le llama la nube, ¿no? Porque es un espacio que no tiene límite.
¿sí? No tiene límite, eso es como estar en el cielo volando, ¿no? Si usted va en un avión, usted dice qué infinito que es el cielo, o sea, ve la caída del sol, si le toca ver la caída del sol, ¿no? Y usted lo ve lejos, lo ve realmente distante, y dice, y cuántos temas va, digamos, volando, ¿no? Siente que nunca llega, ¿no? Igual cuando ve en el mar, ¿no? También, el horizonte sin límites. Esa es la nube informática, y yo les explicaba y les decía la semana pasada que había estado en una conferencia en donde prácticamente el derecho se va a informatizar, va a haber pues contratos en línea, sistemas de hacer contrataciones en línea, o sea, mucha practicidad. Y claro, la administración tributaria pues no puede estar lejos de esto, ¿sí? No puede estar lejos de estos negocios, no puede perderlos de vista, no puede estar, porque fíjense ustedes, ya vamos a ver más adelante la importancia del domicilio, ¿no? Y es un requisito, ven, que lo ponen en el RUC, ¿no? Dígame dónde vive, qué hace, dónde está su local comercial, dónde está su oficina, dónde está su actividad económica, ¿sí? Que es la materia principal de este derecho tributario, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, hacia allá vamos y hacia allá, pues, tenemos que ver justamente esto, porque nacerán nuevos derechos, muy probablemente, ¿sí? A esos contribuyentes, ¿ya? Y obligaciones, ¿sí? Obligaciones. ¿Cómo entregar la información? Si está en la nube, ¿ven? En un espacio que no tiene territorialidad, ¿sí? Que no sabemos de qué nacionalidad es. ¿Sí? Y que obviamente, al igual que cuando tenemos los predios, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les hablaba de los predios y les decía, bueno, está un pedazo de tierra en un cantón, otro pedazo de tierra en otro cantón y vive al límite? Ese límite, ¿verdad?, entre un cantón y otro es una línea imaginaria, ¿sí? Es una línea imaginaria, no es que está dividido, digamos, como lo vemos en el mapa, ¿no? Eso es, el ser humano ha delimitado, digamos, la territorialidad de cada una de esas provincias, de cada una de esas, digamos, de esos espacios, esos cantones, ¿sí? De esas parroquias, y entonces, claro, repito, eso es imaginario, ¿sí? Es imaginario y obviamente solamente se puede medir yendo para medir, ¿no? Y saber, aquí está la línea de que pertenece a este lado y a este espacio y a este espacio. Igual en países, ¿no? Entonces, muy bien, fíjense ustedes. Entonces, en la nube no hay cómo llevar ni siquiera un metro, porque no hay espacio físico. Pero bueno, en todo caso son problemas que vienen, ¿no? Son situaciones que ya se están desarrollando, ¿no? En otros lados. Se está desarrollando en Europa, se está desarrollando en España, se está desarrollando mucho lo que es los tributos informáticos, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con el comercio electrónico, con actividades, digamos, de innovación y de tecnología, ¿no? Que es hacia donde vamos, ¿no? La innovación y la tecnología siempre es un aspecto que todas las profesiones debemos estar actualizadas, ¿no? Conocer ese tipo de cosas, ¿no? Porque fíjense ustedes, ¿no? Por ejemplo, no sé, a lo mejor ustedes estaban chicos, algunos, a mí me tocó ver la novela que se llamaba El clon. Nadie se imaginaba que alguien podía clonar un ser humano, ¿ven? O sea, ni siquiera cerramos el micrófono, por favor. Julio, ¿puedes cerrar tu micrófono? Julio, ni me ves, Julio. Ahí está, ya. Entonces, fíjense, ¿no? Entonces yo decía, esta novela, El clon, qué impresionante, ¿no? Y bueno, y otras novelas también que hablaban de las inseminaciones in vitro, ¿no? Y decir, el ser humano se puede crear fuera de un vientre, fíjense ustedes, era bastante cuestionable, ¿no? Hoy lo vemos con mucha normalidad, y sin embargo falta regulación, ¿no? Entonces, lo mismo nos va a pasar aquí con los tributos, vean ustedes, lo que les decía, ¿no? Sobre estos nuevos temas que están saliendo, ¿sí? Y que obviamente van a tener que modificar mucho los aspectos que la administración tributaria, digamos, ya tenía establecido, ¿sí?
y que quizás le va a tocar, digamos, hoy, digamos, tendríamos que complementar, fíjense ustedes, complementar las profesiones, todas, ¿sí? Como ustedes saben, por ejemplo, a mí me pidieron como requisito para poderme graduar tener un curso básico de computación, ¿ven? Pero un curso básico no es igual a saber sobre temas informáticos, ¿no? Quizás hoy en día tenemos que especializarnos mucho más en los temas informáticos, vean ustedes. O sea, además de ser abogados, deberíamos de conocer los temas informáticos y todas estas herramientas precisamente para que, digamos, no solo la esfera del derecho tributario, sino otras esferas, el derecho mercantil, ¿sí? El derecho civil, ya pasarán a ser de un papel o de una estructura, digamos, mucho más básica, a ser mucho más técnica, mucho más especializada, mucho más fíjense ustedes, la firma electrónica, ¿no? Hoy está muy de moda el tema de la firma electrónica, todos tenemos firma electrónica. Se sacaron los profesionales, ¿no? Los abogados, tuvimos que sacar firma electrónica. Bueno, yo la saqué desde antes porque como soy notario suplente, entonces me tocó, para que me puedan posesionar, me tocó enseñar la firma electrónica. No la he usado, eso sí, pero tenemos firma electrónica, fíjense ustedes. Entonces, la seguridad de los actos, ¿no? Y obviamente de los actos privados y de los actos públicos, ¿no? Y fíjense ustedes, justamente la semana pasada estuvimos también en actividades de capacitación sobre precisamente el valor de la firma electrónica, la importancia de, digamos, tener que admitir una firma electrónica o una firma que, digamos, esta que es escaneada, ¿no? Que usted dice, hay hasta tutoriales, ¿no? Coja una hoja en blanco y firme ahí, hágale, tómele una foto, córtela, péguela, póngala como imagen y ahí tiene su firma electrónica. Pero fíjense, este es el riesgo, ¿no? Distinto es una firma electrónica codificada, en donde salen sus datos, en donde usted tiene mucha más seguridad. Fíjense cómo evoluciona de algo tan, digamos, muy básico de informática, ¿no? Que podemos hacerlo, ¿sí? Pero, y el abuso, la seguridad y todo lo demás, fíjense, migramos a qué? A tener una firma electrónica. Entonces, ese es el contexto nuevo que tenemos y obviamente es la manera de pensar justamente en los derechos y las obligaciones que permitan ¿qué? Que le permitan seguridad jurídica, ¿sí? Ese principio que está en nuestra Constitución y que habla sobre la seguridad jurídica, ¿no? Y entonces, esa seguridad jurídica son esos derechos y obligaciones que la Constitución y las leyes le permiten a los contribuyentes, en el caso de nuestro derecho tributario, ¿verdad? Poder activar, digamos, esos derechos y obviamente el ejercicio y goce de los resultados que ellos produzcan, ¿no? O los efectos jurídicos que producen. Entonces, ya con ustedes habíamos visto, sí, que teníamos derecho a dirigir quejas, a realizar peticiones individuales y colectivas, que era lo que era el derecho, pues, de tener una acción de protección, ¿no? Porque estábamos hablando de garantías constitucionales, y eso lo había explicado. Sí, había dicho que la figura de la consulta era una figura importantísima dentro del derecho tributario y es más, dentro del derecho público, porque usted puede ver también las consultas que se le puede hacer al Procurador General del Estado, ¿verdad? En el ámbito del derecho público, del derecho administrativo. Y fíjense ustedes que justamente nuestro código orgánico tributario dice, bueno, esas consultas tributarias, sí, son de competencia exclusiva de la administración tributaria, ¿ya? Son de competencia exclusiva de la administración tributaria, ¿por qué? Porque somos los que manejamos la materia tributaria, ¿sí? Es la administración tributaria la que maneja la política pública relacionada a la recaudación de los impuestos, ¿sí? La política pública económica, ¿no? La política económica
¿sí? Está manejada por, exclusivamente por quienes integran, digamos, el directorio del Servicio de Rentas Internas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, entonces estas consultas obviamente están reservadas a la administración tributaria, que es una materia especial, muy especial, sí, pero también hay otro tipo de consultas de actuaciones administrativas, y esas las podemos hacer tanto a la Procuraduría General del Estado, y bueno, y en ciertas ocasiones también podríamos hacerle consultas, digamos, en lo que pueda estar relacionado, ¿verdad?, con ellas, a la Contraloría General del Estado, que la Contraloría General del Estado también se le puede, digamos, hacer algún tipo de consulta, ¿no? Muy bien. Además, decíamos que teníamos un derecho a poder recurrir, ¿verdad? Es decir, poder acceder tanto a lo que se llaman los procedimientos administrativos o los procedimientos judiciales, ¿verdad? Es decir, el ejercicio de acciones que se pueden, bueno, en el caso del procedimiento administrativo hablamos de la impugnación, ¿sí? Es decir, ese espacio que tengo para poder decirle y tocarle la puerta a la administración, ¿verdad? Si nos tocamos la puerta a la administración, así como la administración va a tocarnos la puerta, ¿verdad? La administración también puede ser que reciba su llamado de los contribuyentes, ¿verdad? Y decirle, bueno, yo no estoy de acuerdo, si no estoy de acuerdo con lo que usted ha determinado, por lo tanto, yo creo que podemos entrar en un proceso de debate o de discusión, ¿sí? En donde, digamos, a ese debate o discusión lo llamamos controversia, ¿verdad? Es decir, diferencias que se tiene con la administración tributaria en esta relación tributaria, ¿sí? Del sujeto activo y del sujeto pasivo. Y entonces le digo, bueno, yo quiero iniciar una impugnación, me voy por la vía administrativa y quiero iniciar una acción, ¿sí? Una acción judicial, ¿sí? En donde la ley me va a dar, digamos, el COGEP, ¿verdad? En este caso, hace un listado de todas aquellas acciones a las que el contribuyente tiene derecho, ¿sí?, a poder reclamar frente a la vía judicial, ¿sí?, y que esa vía judicial lo que va a hacer es una revisión de la legalidad y aplicación de las normas públicas tributarias, ¿ya? Eso es lo que va a ocurrir. Entonces, fíjense ustedes, ese es el primer derecho que se tiene, digamos, y que es un derecho, pues, digamos, a pedir o a dirigir alguna situación, o sea, tengo ese derecho a protestar, ¿no? Como decimos, digamos, muy vulgarmente, ¿no? Decimos, ese derecho al pataleo, ese derecho a que podemos quejarnos, podemos ir y decir, no estamos de acuerdo, a ese derecho a resistirnos, ¿sí? Que no es propiamente el derecho de resistencia, ¿no? Pero tengo, como contribuyente, puedo resistirme a que la decisión que ha tomado la administración tributaria en relación a la revisión de mis impuestos, ¿sí? Digamos, yo puedo decirle, espérese, discutamos este tema. Entonces, para esto nos sirve, digamos, este camino. Fíjense ustedes, 5 formas, 5 derechos, ¿sí?, a poder decirle a la administración, revisemos los problemas que podemos tener o las diferencias que podemos tener y que podemos acceder justamente a procedimientos claros establecidos en la ley que permitan, pues, justamente que el ciudadano pueda defenderse, digamos, dentro de las actuaciones de la administración tributaria. Porque claro, o sea, fíjense ustedes, ¿cuáles son los escenarios para este tipo de derecho? Simplemente que puede haber una administración tributaria abusiva, ¿sí? Puede haber una administración tributaria excesiva, ¿sí? Puede existir, digamos, negligencia, ¿sí? Puede existir mala fe, puede existir, digamos, situaciones que vulneran nuestros derechos, ¿sí? Vulneran nuestros derechos, ¿sí? Por eso
ustedes recordarán, yo siempre les digo el caso de Álvaro Noboa, ¿no? Él dice que es un perseguido político y que por eso el Servicio de Rentas Internas pues lo perseguía, ¿no? Porque era político. Pero ¿qué tanto de verdad puede tener? ¿Sí? Si la administración tributaria tiene procesos que realizar y están aquí enmarcados, ¿no? Porque fíjense ustedes, esto es un derecho para el contribuyente, pero se vuelve una obligación para la administración tributaria, ¿sí? Que es el siguiente paso, ¿verdad? Obligaciones de la administración tributaria, dice en el segundo recuadro, que está aquí lo podemos ver, ¿ya? Y entonces, fíjense ustedes, ¿no? ¿Qué nos dice? Que la administración tiene la obligación de recibir los reclamos. Aquí están los reclamos, ¿verdad? Las quejas, aquí están las quejas. ¿Sí ven? Entonces, este derecho y obligaciones es como una moneda, tiene dos caras, ¿no? Tiene dos caras y tiene, obviamente, en esa relación, pues, es de dos vías, ¿no? Entonces, es un derecho para uno y es una obligación de cumplirla para otro, ¿no? Fíjense en el contexto de la obligación tributaria, que habíamos dicho que la obligación tributaria no solamente tenía, fíjense, los derechos formales, sí, ya los vimos la semana pasada, vimos los derechos formales y vimos todo lo que implicaba tener derechos formales en relación y en torno a esa obligación de pago o a esa obligación de prestación de pago, ¿no? Que tienen que hacerse en virtud de la obligación tributaria. Entonces, fíjense ustedes, entonces la administración tiene esa obligación, que es la de recibir las quejas, los reclamos, los recursos, las peticiones que se hagan, y todo tiene un procedimiento establecido en la ley. Ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos lo que son los reclamos administrativos, los recursos administrativos, la figura de la consulta, la queja y el derecho de petición. Fíjense ustedes que vinculado a esta obligación que tiene la administración tributaria no es que puede decir, yo no le hago caso de lo que me están reclamando y lo deja a un lado. No, no se puede hacer eso. Sí, en el derecho administrativo tributario, digámoslo así, pues la administración no se puede dar el lujo de no responderle a los ciudadanos, ¿no? A los contribuyentes. No puede darse el lujo de ser arbitrario, no puede darse el lujo de decir esto sí, esto no. No puede darse ese lujo porque es una obligación para él responder, ¿sí? Porque traería como consecuencia, como habíamos explicado, que se active lo que se conoce como silencio administrativo o aceptación tácita dentro del Código Tributario, o digamos, puede activar un derecho de petición como acción de protección constitucional por solo el hecho de no, digamos, dar respuesta a los derechos que tiene el contribuyente, ¿no? Y como les dije, el derecho a recurrir está dentro de, es un principio constitucional, ¿no? Ese derecho a recurrir. Se vuelve una garantía, ¿sí? Constitucional para cualquier contribuyente y por lo tanto nadie puede violar ese derecho, ¿no? Igual el de consulta, igual el de queja. Bueno, pero la consulta tiene otra aplicación, ¿no? Otra importancia. Pero ya lo vamos a ver en su momento y vamos a diferenciar, digamos, lo uno de lo otro, pero es un derecho, ¿sí? Para el contribuyente. Y eso hay que tenerlo claro. Es un derecho y esos derechos no pueden estar vulnerados por la falta de contestación de la administración tributaria. La administración tributaria no puede ir a decir que está tan ocupada que no lo puede atender. Sí, todo lo contrario, tiene que decir, así esté ocupada, le recibo y entremos a evaluar qué es lo que pasa. ¿Mediante qué? Mediante los procedimientos establecidos. Muy bien. Y también habíamos hablado de que las actuaciones de la administración
tributaria, al igual que cualquier tipo de actuación de la administración pública o de los servidores públicos o de la función pública, ¿sí? Pues deben de estar debidamente motivados. Es decir, no solamente, sí, porque hay que saberlo, la motivación no solamente es decir, aquí el artículo 10 dice tal cosa, ¿sí? Y por lo tanto eso es. No es, eso no es motivación. La motivación tiene que tener una relación entre los hechos y el derecho, ¿sí? Y tiene que decir realmente cuál es esas conclusiones a las que arriba en virtud de la situación producida más el empate con nuestros derechos que estén debidamente reconocidos o establecidos dentro de nuestra normativa o código tributario o cualquier normativa tributaria, ¿no? Porque eso también es importante saberlo, ¿no? O sea, no solamente vamos a discutir temas de código tributario, sino que vamos a quizás utilizar algún tipo de ordenanza o algún tipo de ley que establezca alguna, digamos, toda la clasificación, digamos, que podemos tener de los tributos, ¿no? Entonces eso es importante. Luego vamos a ver un poco lo que es este derecho de petición, ¿no? En el derecho de petición sí cabe el silencio administrativo, ¿sí? Porque en definitiva, bueno, ustedes saben que la figura del silencio administrativo, esto es un poco de derecho administrativo, pero tenemos que conocerlo, saberlo, dominarlo, porque, digamos, al momento en el que estamos frente a una administración, lo más probable es que tengamos que analizar si es que hemos sido afectados o no con esta figura del denominado silencio administrativo, que no es otra cosa que la inacción o la no respuesta de una administración pública frente a la petición que haga un ciudadano o, en el caso de materia tributaria, al contribuyente, ¿verdad? Entonces, este silencio administrativo, sí, digamos, puede producir sus efectos positivos o negativos frente a cualquier tipo de acción que se pueda hacer o, digamos, algún hecho o suceso que se produzca en torno a lo que eso es la materia tributaria. Entonces, pues podré pues, hacer esos reclamos, ¿no? Y tendré 20 días para impugnar o proponer un reclamo, ¿sí? Si es que procede, ¿no? El tema del reclamo, impugnar frente a la misma administración tributaria, ¿no? O 60 días para poder, digamos, proceder mediante una acción judicial. Entonces, digamos, esos son los caminos que me permite a mí, digamos, el tema de la vía de acceso a poder, digamos, gozar del ejercicio de esos derechos que ya los habíamos visto pues primero, ¿no? El tema de recurrir y el tema de peticionar. Bien, en el caso de las consultas, ¿sí? Está expresamente establecido que está prohibido el tema del silencio administrativo, ¿sí? Y esto es importante porque significa que si se hace una consulta, y me invento porque ahorita no recuerdo exactamente el tiempo, pero bueno, supongamos que tiene 30 días para contestar la administración tributaria, le contestan al día 31 o a día 40, ¿sí? No es que usted va a decir que hay silencio administrativo positivo, es decir, que es favorable a lo que haya pedido el contribuyente. Sí, no, eso no va a aplicar, ¿ya? No va a aplicar, eso está expresamente prohibido, está excluido del silencio, de la figura del silencio administrativo, ¿sí? Y en sí, porque la consulta, a quien beneficia realmente es al contribuyente, ¿ya? Y lo beneficia porque se vuelve vinculante, es decir, que el día de mañana la administración tributaria en la consulta se equivocó en la respuesta, ¿sí? Usted aplicó lo que decía la consulta y usted le dice, oiga, usted no me puede venir a auditar sobre esto porque en esta consulta usted me dijo que yo tenía que aplicar así. Porque usted es el ente rector, usted es el ente regulador, usted es el ente controlador,
usted que me dijo a mí, y yo le dije, yo tengo una duda, y era mi derecho acercarme a usted a pedirle que se me aclare el tema, ¿no? Claro que sabemos perfectamente que después van a poder pelear y decir que estaba mal planteada la pregunta, que la pregunta era ambigua, que la... y un cosas, ¿no? Pero en sí, esta figura de la consulta, en primer lugar, hay que verle lo beneficioso que es y que ha beneficiado a muchísimas, digamos, o sea, ha tenido éxito y ha tenido resultados, ¿sí? La administración tributaria ha tenido el acierto, ¿sí? De tener, digamos, dentro de la estructura de la administración del Servicio de Rentas Internas, sobre todo, ha tenido el acierto de implementar todo un equipo de trabajo, ¿no? Que pueda solventar el tema de las consultas y que obviamente estén siempre estudiando, verificando, viendo el comportamiento, ¿no? Porque yo les decía que esta materia, aunque parezca matemática, sí, no siempre, vamos a decir, 2 más 2 son 4, ¿no? Es decir, tenemos que conocer precisamente cómo es la actividad. No es lo mismo ser un vendedor de papas minorista que ser un vendedor de papas mayorista. ¿Sí? O sea, son dos actividades que quizás ustedes dicen, pero si venden papas, ven, no es así. Sí, no es así, están en rangos diferentes, en condiciones diferentes, y por eso es que hablamos de capacidad contributiva. Fíjense que regreso a día 1, ¿no? Principios del derecho tributario, ¿no? Entonces salta, ¿no? Salta, realmente la estructura de estos derechos están ahí, ¿no? Y los principios es algo fundamental, ¿no? Fíjense, en cualquier manejo de estas figuras, siempre van a estar ahí, siempre van a invocarse. En el momento en el que entramos en algún conflicto, ¿no? Cuando pensamos, decimos, ah, claro, es que aquí, es que no lo puedo hacer, esto, son los límites, son los parámetros, esos principios son los que nos dan los límites y los parámetros, dónde inicia y dónde terminan los derechos. ¿Ven? Entonces, ese es el análisis y también parte de la motivación que cualquier administración tributaria debe de realizar o de analizar al momento de tener que establecer los derechos, digamos, o tenga que juzgar, ¿sí? Porque es así, tenga que estar frente al ejercicio de un derecho, ¿no? La administración pública no puede darse el gusto de no saber, ¿sí? No puede darse el gusto de no saber. No saber no es pecado en ninguna parte, ¿sí? De hecho, cuando estaba en el ejercicio de la función pública, que he tenido bastantes años y bastantes instituciones en las que he podido participar, ¿sí? Y siempre les digo, aquí no es pecado no saber, ¿sí? Porque claro, quien va de cabeza, que dirige, está con el conocimiento, con ese perfil, digamos, de orientar y de saber hacia dónde hay que ir, ¿ven? Hacia dónde tenemos que motivar las cosas, hacia dónde es lo correcto, hacia la experiencia y la experticia que uno va adquiriendo realmente es la que permite moldear, digamos, las directrices y demás. Por eso nos diferenciamos los unos de los otros y tenemos que aprender a crecer con humildad. En esta carrera ustedes tengan, por favor, la humildad de trabajar desde abajo, de conocer, de que alguien sea su guía, alguien bueno, ¿no? No alguien que los vaya a torturar y le dice, vea usted cómo tiene que resolver esto de aquí. No, creo que los abogados tenemos esa misión, tenemos un perfil bastante amplio, no solamente somos profesionales del derecho y hacer el ejercicio del derecho, esta profesión también tiene que ser un catedrático, así no sea de una cátedra universitaria, el abogado siempre va a ser un educador, ¿sí? El abogado siempre va a ser un instructor, porque no puede trabajar solo y hoy en día no se trabaja solo, ¿sí? Y bueno, y esto ya viene desde hace años atrás. Siempre necesitamos de nuestros compañeros y por eso siempre digo que los trabajos en equipo que ustedes puedan realizar aquí, toda la interacción y fraternidad que puedan desarrollar con sus compañeros de universidad, les va a servir en la vida profesional.
¿sí? Usted no puede ser, no puede ser enemigo de nadie, usted tiene que ser amigo. Obviamente no va a ser amigo de todo el mundo, ¿sí? Pero en todo caso hay que saber seleccionar cuál es el equipo, digamos, en el que usted puede desarrollar, digamos, trabajos coordinados y obviamente integrados, digamos, con la suficiente ética, con el suficiente compañerismo, y respeto, ¿no? Sobre todo el respeto eh, a los conocimientos y a la ética de nuestros compañeros, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Eh, la administración, como les decía, ¿sí? No puede darse el gusto de no poder atender los derechos de los ciudadanos, ¿sí? Es obligación de las administraciones y de hecho la administración pública, por eso cuando hablamos de una carrera de servicio público, ¿no? Hablamos justamente de personas que tienen esa oportunidad de ir creciendo paso a paso, de ir escalando paso a paso. Por eso es una carrera, ¿no? Va desde abajo hasta que pueda llegar a ser, pues, la máxima autoridad de la entidad, ¿sí? Pero con una verdadera vocación, con una verdadera formación, con la humildad que les digo, ¿no? Hay que ser humildes para poder aprender y saber que usted tiene que, nada es gratis y tampoco nada es no sacrificado, ¿sí? Las cosas no llueven, uno tiene que leer, esforzarse, tener ese interés de aprender y obviamente de conocer, y de sacrificar, fíjense ustedes, esta carrera es muy sacrificada. Esta carrera, a veces a mí me dicen, ¿por qué no duermes? Porque no puedo dormir. Sí, no puedo dormir porque no puedo dormir hasta que no resuelva el problema que tengo. ¿Ven? Es así, ¿verdad, Daisy? Tú que dices que sí. Anthony también me dice que sí, ¿ves? Y entonces, sí, es así. Ya, a veces no podemos dormir, estamos pensando en la solución, estamos pensando en el problema que tenemos que resolver. Y una vez que resolvemos, pues claro, ahí sí, 3 días durmiendo, ¿ves? De ser necesario. Julio se ríe, ¿ves? Así es Julio, ¿ves? Pero es lo bonito, es lo apasionante de esta profesión, ¿ves? Saber que puedes llegar a resolver grandes problemas, ¿no? Para las personas. Realmente la persona común que no conoce del derecho, aunque si a nosotros no nos deja dormir, imagínense en ellos, ¿no? Preocupados por una situación legal, ¿no? Entonces, sí, claro, somos los que tenemos que contener, digamos, la ansiedad que pueda tener nuestros clientes, ¿sí? A las personas que ayudamos y colaboramos, porque eso es algo que también como abogados debemos de hacer y reconocer. El abogado no solamente está para cobrar, ¿sí? Habrán muchas situaciones en las que nos tocarán inclusive no cobrar, ¿sí? Y asumir retos, porque hay personas que necesitan ayuda, necesitan de la mano de alguien y el abogado también tiene que ser generoso en la vida. Eso es algo que lo aprendí de mi papá, de mis papás, realmente eran bastante generosos, trabajaron en el sector público y eran bastante generosos en el sentido de que sabían escuchar a las personas y obviamente orientarlas, orientarlas hacia la solución, ¿sí? Uno no puede estar para dañar a nadie, y yo siempre digo, la ley no está para dañar a nadie, no es instrumento de venganza, eso hay que tenerlo muy claro, ¿sí? Y la ley se puede cumplir, ¿sí? La ley se puede cumplir, y si alguien está en un papel, digamos, en el que no se imaginó estar, es decir, por ignorancia, ¿sí? Por desconocimiento, pues entonces uno tiene que decirle, la ley dice tal cosa, usted debe de actuar de esta manera. Usted, ese es su aporte a la ciudadanía, hacer crecer a la ciudadanía, hacer una ciudadanía que conozca de sus derechos. Y ese es el problema de nuestro país, ¿no? Que muchas personas no conocen sus derechos y por eso cometen excesos y por eso es que vemos todo este desmán que podemos sufrir. Pero para eso estamos nosotros, somos educadores también. Sí, eso entiéndanlo, que no solamente estamos para hacer que este instrumento de trabajo, esta herramienta, que es esta profesión, sea solamente para cobrar. Sí, entonces es un consejo que les doy y es parte de la experiencia que he podido vivir
Y yo creo que por eso el trabajo se multiplica, no se va, sino que viene más. Y bueno, entonces, retomando pues el tema de los derechos, como les decía, la administración no se puede pues dar el lujo de no ayudar y de no tener caminos que permitan que el contribuyente, digamos, vamos a hacer que este contribuyente se caiga, pague multas, recargos y haga. Eso no se puede hacer. Que esté en problemas, lo vamos a mandar a que le rematen todos los bienes, a que se quede en la calle. O sea, esa no es la misión. Por eso es que tiene el legislador sabiamente ha hecho una estructura de esto, de reconocerle, en fin, ustedes, 5 grandes derechos, porque cada uno de ellos es una figura, ¿sí? Que tiene y que produce efectos jurídicos propios, ¿sí? Y que tiene una finalidad y un objetivo y que realmente al final debe de tener una resolución, ¿sí? Una resolución. ¿Cuál? Debería ser la más favorable al contribuyente, ¿sí? Porque la administración debe ser amigable y no ser un verdugo de sus usuarios. Entonces, fíjense, entonces en materia de consultas decíamos, no opera el tema del silencio administrativo. Eso hay que tenerlo bastante claro porque definitivamente es un vínculo, un acercamiento, digamos, entre las partes de la relación tributaria y lo que se busca es precisamente eso, ayudarse mutuamente, o sea, es decirle, yo no sé qué es lo que debo hacer, y la administración decirle, bueno, este es el camino, ¿sí? O usted puede hacer esto, porque le puede dar hasta más de un escenario, ¿sí? Porque podría producirse más de un escenario en la aplicación de alguno de los componentes tributarios que, como les decía, son matemáticos, ¿no? Y bueno, a pesar de que las matemáticas son las ciencias exactas, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, pero podría haber, yo les contaba, que me parece que era ustedes que les contaba, justamente en la última clase, y les decía que tenía una amiga que en algún momento me dijo, yo tengo que era perito, ¿no? Y que ella tenía que ir a explicarle en 5 minutos al juez cuál era el problema, y me decía, es que él tiene que ver que la aplicación de este impuesto con la aplicación del otro impuesto llega un momento en el que no puedo cuadrarlo, ¿ya? No puedo cuadrarlo porque son reglas diferentes. Y eso no significa evasión tributaria, ¿ya? Y eso es lo que ella quería explicar. Quería decirle, oiga, aquí no es que se ha querido hacer algún tipo de artimaña, sino que no empata, ¿ya? Y no empata por el comportamiento del negocio, ¿ya? Y entonces, claro, esas cosas pueden pasar, por supuesto. Entonces, fíjense ustedes, en ese momento ya los aspectos matemáticos ya no son los que operan, sino la razonabilidad ¿de qué? De los hechos generadores, de cada uno de los tributos, del comportamiento y la naturaleza jurídica propia de cada uno de los tributos. Entonces, fíjense ustedes, digamos, lo complejo que puede llegar a ser nuestro derecho tributario. Pero que bueno, fíjense, como les dije al inicio, ¿no? Hay tanta modernidad hoy en día, ¿no? Y vamos a saber, y de hecho sabemos, y sabemos a detalle, hoy en día casi nada está reservado, digamos. Ya no hay negocios ocultos. Dice, ¿cómo opera este negocio? Este negocio opera así, 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 aquí están las ganancias, se gana tanto, hace tanto. Ya nada oculto, ya nada oculto. O sea, el día de mañana, si quiere ponerse una farmacia, usted no es que va a decir, ¿cuál será el misterio del negocio de la farmacia? ¿Ven? No, hay reglas de mercado que usted debe saber, hay reglas comerciales, hay inclusive reglas socializadas a nivel internacional, normativas técnicas internacionales, ¿sí? de los productos. O sea, hay tanto concepto desarrollado, sobre todo en actividades económicas, ¿no? En todo lo que tiene que ver con las actividades económicas, que ya no son ocultas, que ya no son un negocio misterio, no, está todo transparentado. Y entonces, porque entre más transparente, entonces es mejor, es legal, es
absolutamente, digamos, un camino, digamos, menos engorroso, ¿no? No tiene que ocultar nada, ¿sí? No tiene que ocultarle nada a la administración tributaria y decirle esto es lo que tengo y esto es lo que pago. Muy bien. También en este derecho de petición, ¿sí? Digamos, puede darse que no exista un acto previo, ¿sí? O que no tenga, digamos, un plazo claro, ¿ya? ¿Y a qué nos referimos con esto? O sea, en el caso por ejemplo, la ley orgánica de ayuda o de apoyo humanitario, ¿no? Por ejemplo, cuando nació en el proyecto de ley, ¿sí? Eh, las personas pues saltaron al momento en el que se quería poner un impuesto, ¿verdad? Adicional al patrimonio. Y en ese caso se veía que quería haber una afectación y sin embargo decían, pues si ya pago impuesto a la renta o ya pagué el impuesto a la renta del año pasado, porque claro, ya marzo hasta abril, por ejemplo, las personas naturales en marzo ya algunas pagaron impuesto a la renta, pero hasta abril tenían las sociedades, ¿no?, que pagar el impuesto a la renta. Bueno, se hicieron algunas prórrogas, ¿no? Por el tema de que no había atención, no había quien recaude. Pero bueno, en todo caso, digamos, podía llegar a suceder que si se aprobaba iba a haber quizás una acción de protección, por ejemplo, ¿no? Digamos, no había aplicación del tributo, ¿ya? A eso me refiero, que no había un acto previo, pero quizás sí había afectación de derechos, digamos, en materia tributaria, ¿no? Y entonces iban a entrar a discusión, ¿ya? Tampoco puede llegar a tener un plazo claro o determinado de cuándo se produce, ¿sí? Porque precisamente habría que ver en qué fase, digamos, está, si se producen los efectos o si, digamos, los efectos que se van a producir causarían un daño. Y lo que quiero es tener una medida preventiva, ¿verdad? Y que suspendan, digamos, su aplicación hasta que, digamos, se pueda comprobar y se pueda probar que verdaderamente va a haber un perjuicio, ¿no? Entonces, ese es un marco que, digamos, está presente en todo tipo de derechos, pues no puede faltar tampoco, o no puede dejarse de hablar o de tratar dentro de lo que es el derecho tributario, ¿no? Porque también es una opción, ¿sí? Es una fórmula jurídica que definitivamente no podemos desconocerla y que evidentemente tampoco debemos dejar de tratarla dentro de lo que son los derechos que puede tener un contribuyente. ¿Sí? Si se puede ver afectado, digamos, y no necesita producirse el perjuicio, a eso es lo que voy. Sí, necesariamente, sino que puedo evitarlo, ¿ya? Entonces, en ese momento, no es que yo puedo definir, ¿sí? Porque el juez me va a decir, bueno, ¿cuándo se le produjo el perjuicio? ¿Sí? Y entonces usted decirle, no tiene fecha, ¿sí? No tiene fecha, no hay momento, no hay un lugar, hay una tentativa de que hay un riesgo latente, ¿sí?, que puede causar un perjuicio, ¿ya? Entonces, ¿podemos llegar hasta ese escenario? Sí. ¿Se pueden dar? Sí. ¿Basados en qué? ¿Cuál será nuestro fundamento? Los principios del derecho tributario, ¿sí? Afecta mi capacidad contributiva, afecta la eficiencia de la administración tributaria también, ¿no? Fíjense ustedes que el otro día leía un párrafo que me dejó pensando bastante, ¿no? O sea, decía, el cobro de los tributos, ¿sí? Es decir, las cargas tributarias, ¿sí?, excesivas, ¿sí?, realmente se justifican, ¿ya? O sea, realmente se justifican. Eso también es discutible, fíjense ustedes, ¿no? Nosotros que somos un país cargado de tributos, ¿sí? La carga tributaria es
bastante. Hay quienes dicen que afectan hasta el 50%, ¿no?, de sus actividades económicas. Fíjense, la mitad digamos, de lo que vale. Por eso es que a veces decimos, ¿por qué la producción nacional es tan costosa? Es por la carga tributaria que tiene que arrastrar en todas, digamos, las actividades o procesos, digamos, que deben desarrollarse para obtener un producto final. Fíjense ustedes. Entonces, esa es una economía sana, esa es una política económica productiva, o es limitante. Sí, ¿cómo podemos hacer para optimizarla? ¿Cómo podemos hacer para mejorarla? ¿Cómo podemos hacer para que el Estado se vuelva más eficiente con menos gasto? ¿Ven? Que eso es lo que se busca, ¿no? Y por eso es que hoy en día hablamos de todo lo robotizado, ¿no? Fíjense, también tenemos que saber de robótica. Eso es algo que ya yo les conté, creo, en alguna clase les dije, ¿no? La robótica ya la estudian los niños de jardín, ¿sí? Los de maternal ya les enseñan. Cómprenle un libro de robótica. ¿Por qué? Si el niño no sabe ni leer, ¿para qué quiere? No, hay que explicarles qué es la robótica. Entonces ellos ya vienen con un chip diferente, en donde le van a decir, yo no necesito hacer eso, porque eso lo puedo programar en un robot, ¿sí? Y yo, mi mente la tengo que usar en otras cosas, en otros negocios, ¿ven? En otras cosas que todavía no ha podido el ser humano reemplazarlas. Entonces, fíjense ustedes, ¿cómo va a ser, no? ¿Y cómo va a ser el derecho tributario?